Ciro II de Persia fue el fundador del imperio aqueménida. Bajo su mandato, el imperio abarcó todos los estados civilizados del Oriente Próximo. Se expandió enormemente y acabó conquistando la mayor parte de Asia Occidental y gran parte del Asia Central. El imperio, creado por Ciro, abarcaba desde el Mediterráneo y el Helesponto hacia el oeste, hasta el río Indo en el este, y era el más grande que el mundo había visto hasta entonces. El reinado de Ciro duró unos 30 años. Su imperio se consolidó con la conquista del imperio Medo, al que siguió la conquista del imperio lidio y finalmente el imperio neobabilónico. También dirigió una expedición a Asia Central que dio lugar a importantes campañas de las que se dijo que habían sometido a todas las naciones sin excepción. Ciro no se aventuró en Egipto y se dice que murió en batalla mientras luchaba contra los masagetas, una antigua confederación tribal nómada del Irán oriental. Sin embargo, el historiador Jenofonte afirmó que Ciro no murió en la batalla y que regresó de nuevo a la capital ceremonial aqueménida de Persépolis. Le sucedió su hijo Cambises II, que logró conquistar Egipto, Nubia y Cirenaica durante su breve mandato. Conocido como Ciro el Viejo por los griegos, era conocido por haber respetado las costumbres y religiones de las tierras que conquistó. A Ciro también se le reconocen sus logros en materia de derechos humanos, política y estrategia militar, así como su influencia en las civilizaciones orientales y occidentales. La influencia aqueménida en el mundo antiguo llegaría hasta Atenas, donde los atenienses de clase alta adoptaron como propios aspectos de la cultura de la clase dirigente de la Persia aqueménida. Ciro era originario de Persis, que corresponde aproximadamente a la actual provincia iraní de Fars. Ha desempeñado un papel crucial en la definición de la identidad nacional del Irán moderno. Sigue siendo una figura de culto entre los iraníes modernos y su tumba es un lugar de veneración para millones de personas. En la década de 1970, el último Shah de Irán identificó la famosa proclamación de Ciro inscrita en el cilindro de Ciro como la declaración de derechos humanos más antigua que se conoce, y desde entonces el cilindro se ha popularizado como tal. Esta opinión ha sido criticada por algunos historiadores occidentales por considerar que se malinterpreta la naturaleza genérica del cilindro como una declaración tradicional que los nuevos monarcas hacen al comienzo de su reinado. El nombre de Ciro es una forma latinizada derivada del nombre griego Kiros, que a su vez deriva del nombre persa antiguo Kurus. El nombre y su significado se han recogido en inscripciones antiguas en diferentes idiomas. Los antiguos historiadores griegos Ctesias y Plutarco afirmaron que Ciro recibió el nombre del sol. Algunos estudiosos creen que ni Ciro ni Cambises eran nombres iranios y proponen que Ciro era de origen elamita y que el nombre significaba el que otorga cuidados, en la extinta lengua elamita. La dominación y el reino persas de la meseta iraní comenzaron como una extensión de la dinastía aqueménida, la cual expandió su dominio anterior posiblemente a partir del siglo IX a.C. El fundador epónimo de la dinastía fue Aquémenes. Los aqueménidas son descendientes de Aquémenes, ya que Darío el Grande, el noveno rey de la dinastía, remonta su ascendencia a él, declarando: por esta razón nos llamamos aqueménidas. Aquémenes construyó el estado Parsumash en el suroeste de Irán y fue sucedido por Teispies, que tomó el título de rey de Anshan, tras apoderarse de la ciudad de Anshan y ampliar su territorio. Documentos antiguos mencionan que Teispies tuvo un hijo llamado Ciro I, que también sucedió a su padre como rey de Anshan. En el año 600, Ciro fue sucedido por su hijo Cambises I, que reinó hasta el año 559, y Ciro sería el hijo de Cambises I, rey de Anshan, y Mandane, hija de Astiages, rey de Media, en torno al año 600. Ciro fue precedido como rey por su padre Cambises I, su abuelo Ciro I y su bisabuelo Teispies. Ciro se casó con Casandana, que era aqueménida e hija de Farnaspes, quien le dio dos hijos, Cambises II y Bardilla.
junto con otras 3 hijas. Se sabe que Ciro y Casandane se querían mucho. Después de su muerte, Ciro insistió en el luto público en todo el reino. La crónica afirma que Babilonia lloró a Casandane por 6 días. Ciro accedió al trono en el año 559 tras la muerte de su padre. Sin embargo, Ciro aún no era un gobernante independiente. Al igual que sus predecesores, tuvo que reconocer el dominio de los medos. Astiages, el último rey del imperio medo y abuelo de Ciro, pudo haber gobernado la mayor parte del Oriente Próximo antiguo, desde la frontera lidia en el oeste hasta los partos y los persas en el este. Según la crónica nabónida, Astiages lanzó un ataque contra Ciro, rey de Anshan. Según el historiador Heródoto, se sabe que Astiages puso a Hárpago al mando del ejército medo para conquistar a Ciro. Sin embargo, Hárpago se puso en contacto con Ciro y alentó su revuelta contra Media, antes de acabar desertando junto con varios miembros de la nobleza y gran parte del ejército. Las hostilidades duraron al menos 3 años, y la batalla final se saldó con la toma de Ecbatana. Según los historiadores Heródoto y Ctesias, Ciro perdonó la vida de Astiages y se casó con su hija Amitis. Este matrimonio pacificó a varios vasallos, entre ellos los bactrianos y los partos. Ciro posteriormente también sometió e incorporó Sogdia al imperio durante sus campañas militares entre los años 546 al 539. Otra importante incorporación al creciente estado fue la conquista de Lidia y Asia Menor. Se desconocen las fechas exactas de la conquista lidia, pero debió tener lugar entre el derrocamiento del reino medo en el año 550 y su conquista de Babilonia en el año 539. La guerra comenzaría con los lidios, quienes atacaron primero la ciudad de Eteria en Capadocia, la cual pertenecía a los aqueménidas. Creso sitió y capturó la ciudad, esclavizando a sus habitantes. Mientras tanto, los persas invitaron a los ciudadanos de Jonia, que formaban parte del reino lidio, a rebelarse contra su gobernante. La oferta fue rechazada, por lo que Ciro reunió un ejército y marchó contra los lidios, aumentando sus efectivos mientras atravesaba naciones en su camino. La batalla de Eteria, o más conocida como la batalla del río Alis, se saldó con un empate en el que ambos sufrieron numerosas bajas al caer la noche. Creso se retiró a Sardes la mañana siguiente de la batalla. Mientras estaba en Sardes, Creso envió peticiones a sus aliados para que enviaran ayuda a Lidia. Sin embargo, hacia el final del invierno, antes de que los aliados pudieran unírsele, Ciro llevó la guerra a territorio lidio y sitió a Creso en su capital Sardes. Poco antes de la batalla de Timbrea entre los dos soberanos, Hárpago aconsejó a Ciro el Grande que colocara a sus dromedarios delante de sus guerreros. Los caballos lidios, no acostumbrados al olor de los dromedarios, tendrían mucho miedo. La estrategia funcionó. La caballería lidia fue derrotada. Ciro derrotó y capturó a Creso, ocupando la capital Sardis y conquistando el reino lidio en el año 546. Según Heródoto, Ciro perdonó la vida a Creso y lo mantuvo como consejero. Pero este relato entra en conflicto con otras fuentes históricas donde se dice de que el rey Creso fue asesinado. Tras la conquista de Lidia, Ciro hizo campaña en el este entre los años 545 y 540. Ciro primero intentó hacer campaña contra Gedrosia. Sin embargo, fue derrotado decisivamente y tuvo que abandonar dicha región. Después del intento fallido en Gedrosia, Ciro atacó las regiones de Bactriana, Aracosia, Sogdia, Margiana y otras provincias en el este. En el año 533, Ciro cruzó las montañas del Indo Kush y recaudó tributos de las ciudades del Indo. Para el año 540, Ciro capturó Elam y su capital Susa. La crónica de Nabónido registra que antes de la batalla o batallas, Nabónido, el rey en ese momento de Babilonia, había ordenado que se trajeran a la capital estatuas de culto de las ciudades babilónicas periféricas, lo que sugiere que el conflicto había comenzado probablemente en el invierno del año 540.
y a principios de octubre del año 539, al parecer se libraría la batalla de Opis, al norte de Babilonia. El ejército babilonio fue derrotado y el 10 de octubre Sippar fue tomada sin batalla, con poca o ninguna resistencia por parte de la población. Es probable que Ciro entablara negociaciones con los generales babilonios para obtener un compromiso por su parte y evitar así un enfrentamiento armado. 2 días después, las tropas aqueménidas entraron en Babilonia sin resistencia por parte de los ejércitos babilonios. Tras tomar Babilonia, Ciro se proclamó rey de Babilonia, rey de Sumer, Acadia y rey de los 4 puntos cardinales. Luego de estas conquistas, los dominios de Ciro constituían el mayor imperio que el mundo había visto hasta entonces. Al final del reinado de Ciro, el imperio aqueménida se extendía desde Asia Menor en el oeste hasta el río Indo en el este. Los detalles de la muerte de Ciro varían según el relato. El relato de Heródoto de sus historias proporciona el segundo detalle más extenso, en el que Ciro encontró su destino en una feroz batalla contra los masagetas, una confederación tribal iraní en la parte más meridional de las regiones de la estepa euroasiática de los actuales Kazajstán y Uzbekistán, siguiendo el consejo de Creso de atacarlos en su propio territorio. Los masagetas estaban emparentados con los escitas en su vestimenta y modo de vida. Luchaban a caballo y a pie. Para adquirir su reino, Ciro envió primero una oferta de matrimonio a su gobernante, la emperatriz Tomiris, propuesta que ella rechazó. A continuación, inició su intento de apoderarse por la fuerza del territorio de los masagetas, comenzando por construir puentes y barcos de guerra a lo largo de la orilla del río Oxus. Tomiris le envió una advertencia para que cesara su invasión y le retó a enfrentarse a sus fuerzas en una guerra honorable, invitándolo a un lugar de su país a un día de marcha del río, donde los 2 ejércitos se enfrentarían formalmente. Ciro aceptó su oferta, cruzó el río y levantó un campamento, preparando un suntuoso banquete de carne y vino. Tomiris no aprovechó su ventajosa posición y permitió a sus enemigos cruzar, aunque fácilmente pudo impedirlo. Pero ella confiaba plenamente en sus habilidades militares y deseaba impedirles la retirada, dejando el Araxes a sus espaldas. Ciro, fingiéndose atemorizado, retiró al ejército persa a la otra orilla, dejando una guarnición formada por tropas consideradas débiles, mientras que las más fuertes estaban a salvo. Fue entonces cuando 1/3 de los masagetas atacó el campamento y masacró a los guardias después de una feroz batalla. Otras fuentes dicen que el ejército persa se retiró después de levantar el campamento y fue entonces cuando el hijo de Tomiris los persiguió con 1/3 de sus guerreros. Los masagetas, posteriormente a la victoria sobre el campamento enemigo, decidieron divertirse con el banquete dejado por el enemigo hasta dormirse, seguros de su victoria y estando poco acostumbrados al alcohol. Así, los masagetas ya estaban vencidos por el vino antes de luchar nuevamente. Durante la noche, los persas aprovecharon para atacarlos, matando a muchos y capturando a otros, entre ellos a Espargápices, hijo de Tomiris, aunque otros dicen que el príncipe fue muerto en la acción. Al enterarse de lo ocurrido, Tomiris denunció las tácticas de Ciro y juró vengarse, liderando ella misma una segunda oleada de tropas. Al final, Ciro el Grande murió y sus tropas sufrieron bajas masivas en lo que Heródoto calificó como la batalla más feroz de Ciro y del mundo antiguo. Cuando terminó, Tomiris ordenó que le trajeran el cuerpo de Ciro, lo decapitó y sumergió su cabeza en un vaso de sangre en un gesto simbólico de venganza por su sed de sangre y la muerte de su hijo. Sin embargo, algunos estudiosos cuestionan esta versión, sobre todo porque incluso Heródoto admite que este suceso fue una de las muchas versiones de la muerte de Ciro que escuchó de una fuente supuestamente fiable que le dijo que nadie estuvo allí para ver las secuelas de la batalla. Ctesias, por su parte, tiene un relato diferente, en el cual dice que Ciro encontró la muerte mientras sofocaba la resistencia de una rebelión de las tribus de los dervicios,
y un relato alternativo de la Ciropedia de Jenofonte contradice a los demás, afirmando que Ciro murió pacíficamente en su capital. Sea cual sea la versión real, de lo que no cabe duda es del grandioso imperio que Ciro dejó a sus sucesores, el cual se mantendría unido hasta la conquista de Alejandro de Macedonia. Es posible que los restos de Ciro el Grande fueran enterrados en Pasárgada, su capital, donde aún existe una tumba de piedra caliza que muchos creen que es la suya. Estrabón y Arriano dan descripciones casi idénticas de la tumba, basadas en el informe de un testigo ocular, Aristóbulo de Casandrea, que a petición de Alejandro Magno visitó la tumba en 2 ocasiones. Aunque la ciudad en sí ahora está en ruinas, el lugar de enterramiento de Ciro ha permanecido en gran parte intacto y la tumba ha sido parcialmente restaurada para contrarrestar su deterioro natural a lo largo de los siglos. Según Plutarco, su epitafio decía: «Oh hombre, quien quiera que seas y de donde quiera que vengas, pues sé que vendrás. Yo soy Ciro, que ganó a los persas su imperio. No me envidies, pues este pedazo de tierra cubre mis huesos». Las pruebas demuestran que Ciro murió alrededor de diciembre del año 530 y que su hijo Cambises II se convirtió en rey. Cambises continuó la política de expansión de su padre y conquistó Egipto para el imperio, pero murió tras solo 7 años de gobierno. Le sucedió el otro hijo de Ciro, Bardilla, o un impostor que se hizo pasar por él, que se convirtió en el único gobernante de Persia durante 7 meses, hasta que fue asesinado por Darío el Grande. La forma geométrica de la tumba ha cambiado poco a lo largo de los siglos, manteniendo una gran piedra de forma cuadrangular en la base, seguida de una sucesión piramidal de piedras rectangulares más pequeñas, hasta que después de unas pocas losas, la estructura se ve reducida por un edificio con un techo arqueado compuesto por una piedra de forma piramidal y una pequeña abertura o ventana en el lateral por el que el hombre más delgado apenas podía colarse. Dentro de este edificio había un ataúd de oro que descansaba sobre una mesa con soportes de oro, en cuyo interior estaba enterrado el cuerpo de Ciro. Sobre su lugar de descanso había una cubierta de tapices y cortinas hechas de los mejores materiales babilónicos disponibles, utilizando la fina mano de obra de los medos. Debajo de su cama había una fina alfombra roja que cubría la estrecha zona rectangular de su tumba. Los relatos griegos traducidos describen de que la tumba fue colocada en los fértiles jardines de Pasargada, rodeada de árboles y arbustos ornamentales, con un grupo de protectores aqueménidas llamados los magos, estacionados cerca para proteger el edificio de robos o daños. Años más tarde, en el caos creado por la invasión de Persia de Alejandro Magno y tras la derrota de Darío III, la tumba de Ciro el Grande fue asaltada y la mayoría de sus lujos fueron saqueados. Cuando Alejandro llegó a la tumba, quedó horrorizado por la forma en que había sido tratada e interrogó a los magos y los sometió a juicio. Según algunas versiones, la decisión de Alejandro de someter a juicio a los magos se debió más a su intento de socavar su influencia y a su muestra de poder en su recién conquistado imperio, que a una preocupación por la tumba de Ciro. Sin embargo, Alejandro admiraba a Ciro, ya que desde muy joven leyó la Ciropedia de Jenofonte, que describía el heroísmo de Ciro en la batalla y su gobierno como rey y legislador. No obstante, Alejandro Magno ordenó a Aristóbulo que mejorara el estado de la tumba y restaurara su interior. A pesar de su admiración por Ciro y de sus intentos de renovar su tumba, 6 años después, Alejandro había saqueado Persépolis, la opulenta ciudad que representaba el poder persa como acto de propaganda pro-griega. El edificio ha sobrevivido al paso del tiempo, a invasiones, divisiones internas, imperios sucesivos, cambios de régimen y revoluciones. Los logros de Ciro el Grande a lo largo de la antigüedad se reflejan en el modo en el que se le recuerda hoy. Su propia nación, Irán, lo han considerado como el padre, el mismo título que había sido utilizado durante la época del propio Ciro
por las muchas naciones que conquistó. El libro de Esdras narra una historia del primer retorno de los exiliados en el primer año de Ciro, en el que Ciro proclama: todos los reinos de la tierra me ha dado Yahvé, el Dios de los cielos, y me ha encargado que edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Ciro se distinguió por igual como estadista y como soldado, debido en parte a la infraestructura política que creó. Su imperio perduraría mucho después de su muerte. El auge de Persia bajo el reinado de Ciro tuvo un profundo impacto en el curso de la historia mundial. La filosofía, la literatura y la religión meda desempeñaron un papel dominante en los acontecimientos mundiales del siglo siguiente. A pesar de la conquista de Persia en el siglo VII después de Cristo por el califato islámico, Persia siguió ejerciendo una enorme influencia en Oriente Próximo durante la Edad de Oro islámica, y fue especialmente decisiva en el crecimiento y la expansión del Islam. Muchas de las dinastías iraníes que siguieron al imperio aqueménida y sus reyes se consideraban herederos de Ciro el Grande y han afirmado continuar la línea iniciada por él. Sin embargo, hay diferentes opiniones entre los eruditos sobre si este es también el caso de la dinastía sasánida. El legado de Ciro se ha dejado sentir incluso en lugares tan lejanos como Islandia y la América colonial. Muchos de los pensadores y gobernantes de la antigüedad clásica, así como de la época del Renacimiento y la Ilustración, además de los antepasados de los Estados Unidos de América, buscaron inspiración en Ciro el Grande a través de obras como la Ciropedia. Thomas Jefferson, por ejemplo, poseía 2 ejemplares de la Ciropedia, uno de ellos con traducciones paralelas al griego y al latín, en páginas enfrentadas que muestran importantes marcas de Jefferson, lo que significa la gran influencia que tuvo el libro en la redacción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ciro fundó el imperio como un imperio multiétnico gobernado por 4 capitales: Pasárgada, Babilonia, Susa y Ecbatana. Permitió cierta autonomía regional en cada estado, en forma de sistema de satrapías. Una satrapía era una unidad administrativa, normalmente organizada sobre una base geográfica. Un sátrapa era el rey vasallo que administraba la región. Un general supervisaba el reclutamiento militar y garantizaba el orden, y un secretario de Estado llevaba los registros oficiales. El general y el secretario de Estado dependían directamente del sátrapa y del gobierno central. Durante su reinado, Ciro mantuvo el control sobre una vasta región de reinos conquistados, lo que consiguió conservando y ampliando las satrapías el sucesor de Ciro, Darío el Grande. Este continuó con la organización de los territorios recién conquistados en provincias gobernadas por sátrapas. El imperio de Ciro se basaba en el tributo y los reclutas de las muchas partes de su reino. Gracias a sus conocimientos militares, Ciro creó un ejército organizado que incluía la unidad de los inmortales, formada por 10.000 soldados altamente entrenados. Las conquistas de Ciro iniciaron una nueva era de la construcción de imperios, en la que un vasto superestado que comprendía muchas docenas de países, razas, religiones y lenguas se regía bajo una única administración encabezada por un gobierno central. Este sistema perduró durante siglos y fue mantenido tanto por la dinastía invasora Seleucida durante su control de Persia como por las posteriores dinastías, incluidos los partos y los sasánidas. Ciro ha sido conocido por sus innovaciones en proyectos de construcción. Desarrolló las tecnologías que encontró en las culturas conquistadas y las aplicó en la construcción de los palacios de Pasargada. También era famoso por su afición a los jardines. Las recientes excavaciones en su capital han revelado la existencia del jardín persa de Pasárgada y de una red de canales de riego. Una de las pocas fuentes de información que se conservan y que pueden datarse directamente de la época de Ciro es el cilindro de Ciro, un documento en forma de cilindro de arcilla inscrito en cuneiforme acadio. Había sido colocado en los cimientos del Eságila, el templo de Marduk en Babilonia, como depósito fundacional
tras la conquista persa en el año 539. Este cilindro fue descubierto en 1879 y se conserva hoy en el Museo Británico de Londres. El texto del cilindro denuncia al depuesto rey babilonio Nabónido como impío y retrata a Ciro como agradable al dios principal Marduk. Describe cómo Ciro había mejorado la vida de los ciudadanos de Babilonia, repatriado a los pueblos desplazados y restaurado templos y santuarios de culto. Aunque no se menciona específicamente en el texto, la repatriación de los judíos de su cautiverio babilónico se ha interpretado como parte de esta política general. En la década de 1970, el Shah de Irán adoptó el cilindro de Ciro como símbolo político, utilizándolo como imagen central en su celebración de los 2500 años de monarquía iraní, y afirmando que era la primera carta de derechos humanos de la historia. Esta opinión ha sido rebatida por algunos como bastante anacrónica y tendenciosa, ya que el concepto moderno de derechos humanos habría sido bastante ajeno a los contemporáneos de Ciro y no se menciona en el cilindro. No obstante, el cilindro ha pasado a considerarse parte de la identidad cultural de Irán. Las Naciones Unidas ha declarado la reliquia como antigua Declaración de Derechos Humanos desde 1971. El Museo Británico describe el cilindro como un instrumento de propaganda de la antigua Mesopotamia, que refleja una larga tradición en Mesopotamia, donde ya desde el tercer milenio a.C., los reyes comenzaban sus reinados con declaraciones de reformas. El cilindro subraya la continuidad de Ciro con anteriores gobernantes babilonios, afirmando su virtud como rey babilonio tradicional al tiempo que denigraba a su predecesor. Se ha declarado que el cilindro fue el primer intento que conocemos de dirigir una sociedad, un estado con diferentes nacionalidades y credos, un nuevo tipo de arte de gobernar, el cual ha llegado a encarnar las esperanzas y aspiraciones de muchos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.